Saludos y bendiciones a todos. El mensaje de hoy lo he titulado Bendecidos para bendecir a otros. Dar de gracia lo que por gracia y favor de Dios hemos recibido gratuitamente. Quisiera contarles primero un testimonio personal. Estando hace años gravemente enfermo, internado en un hospital con un tratamiento quirúrgico muy doloroso, estaba en esa situación de aflicción y por ende de dolor integral, sobre todo dolor físico. Pero benditas sean las pruebas, las aflicciones y aún benditos sean los dolores, porque Dios, a pesar de que algunas circunstancias puedan ser dolorosas, son bendiciones en el sentido que bajo el quebranto solo nos queda la esperanza de depender y de buscar a Dios con mayor intensidad, con mayor deseo. Por eso digo, benditas sean mis pruebas, mis aflicciones y aún benditos sean mis dolores. Pero son benditos en el sentido de que Dios está allí, no permitiendo de que podamos vivir una prueba que no podamos soportar. Y en sus grandes promesas está el hecho de que así como Él a veces permite la prueba para poder forjar nuestro carácter, desarrollar nuestra fe y aumentar nuestra dependencia con Él, con todo Dios, así como permite una prueba, juntamente con esa prueba que puede ser dolorosa, juntamente dará la salida. Así fiel es Dios. Y en el testimonio que les comparto, Él me dio la salida. Después de 2 semanas de estar hospitalizado con tratamiento médico intenso y doloroso, debido a la gravedad de la herida y de la infección que enfrentaba de riesgo, con todo, en una oportunidad que estaba allí en la cama o en el lecho del hospital, como visita, llegó una misionera de España. Y esta mujer de Dios, la cual conocía desde hace años, oró por mí, oró por mi salud. Y sentí, no solamente en el corazón, sino en el cuerpo, sentí por fe la presencia de Dios y el calor del Espíritu Santo sobre mí. Entendí que Dios estaba obrando y operando en mí en respuesta a la oración piadosa y a la intercesión ferviente de esa misionera amiga. Sentí la presencia de Dios y el fuego del Espíritu Santo sobre mí. Entendí entonces por fe que estaba siendo sanado, pero aún así convalecía. Siendo bendecido por Dios en esas circunstancias y convencido de que la presencia de Dios había tocado aún hasta mi cuerpo, decidí levantarme del lecho y comenzar a caminar por los pasillos del hospital para poder orar por otros enfermos también graves que se encontraban en otras áreas, en otros pasillos del hospital. Y allí oraba habitación por cada uno de los enfermos. Y seguía sintiendo ese inmenso calor y fuego del Espíritu Santo sobre mí. Porque si fui bendecido en esa oportunidad, precisamente somos bendecidos para bendecir a otros, para no retener las bendiciones que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo también lo afirmó, pero con otras palabras, en el Evangelio según San Mateo, cuando dijo, de gracias recibiste, da de gracias. Una versión parafraseada dice, gratuitamente habéis recibido, pues dadlo gratuitamente. Es decir, no podemos retener las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros porque sabemos que son promesas heredadas en Cristo. Ya fueron profetizadas antes al patriarca Abraham, pero sin embargo en Cristo son afirmadas esas bendiciones. Bendecidos para ser de bendición a otras personas. Por supuesto, comencé a mejorar de salud inmediatamente,
fui suturado, fui dado de alta y comencé a escuchar testimonio de los familiares de las personas que estaban en otras habitaciones y por quienes también tuve el buen deseo y la buena voluntad cristiana de evangelizar y también de orar por ellos. Digo evangelizar porque es la manera también de libertar a aquellos que cautivos o muertos en sus delitos y pecados puedan ser vueltos a la vida o resucitados en vida en Cristo, porque ese es lo que hace el poder del Evangelio. Prácticamente es como resucitar a los muertos, es decir, aquellos que han muerto en sus delitos y pecados, pues la luz del Evangelio en Cristo les dará vida. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio. El primer pasaje que quiero compartirles se encuentra precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que nos habla precisamente de un momento en el cual el apóstol Pablo y su compañero de prisión, Silas, estaban precisamente encarcelados en la región de Filipo. Este pasaje de Hechos 16 nos narra de forma siguiente. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 16, a partir del verso 25 hasta el versículo 34. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que tenga más sentido y comprensión para todos. El pasaje dice de forma siguiente: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús, así tú y toda tu familia serán salvos. Contestaron luego y expusieron las palabras del Señor a toda la familia. Y todos los demás, dice, estaban en la casa. Y a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y el pasaje termina diciendo: el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Encontramos que el apóstol Pablo y Silas fueron bendecidos por Dios en un momento de crisis. Ya eran salvos, ya ellos eran fieles predicadores del Evangelio. Por eso el señalamiento del apóstol Pablo, así es que se le llama allí en ese pasaje. Ya era un apóstol consagrado al servicio de Dios. Siendo libertados de una muerte segura en esa cárcel de Filipo, esa manera sobrenatural en la cual Dios los libertó, encontramos que él entendió, Pablo y Silas entendieron que ser bendecidos por Dios no es para retener las bendiciones, sino para que seamos instrumentos de bendición para otros. Por eso, cuando él impide que el carcelero se suicide, porque por ley romana, si a un carcelero se le escapaban los presos, era obviamente ejecutado. Por eso el carcelero se iba a suicidar. Sin embargo, Pablo y Silas salvan la vida de este hombre. Y cuando él les pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La palabra salvo allí no solamente indica la salvación, sino también indica la sanidad personal, la bendición personal que él requería y necesitaba en ese momento. Además que estaba asombrado de la manera sobrenatural de cómo Dios en un terremoto
los había libertado. Pablo y Silas, en especial Pablo, le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Aunque eso fue una promesa de bendición particular, sigue siendo vigente, en el sentido que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, la bendición que se recibe de parte de Dios sigue siendo promesa de bendición para toda nuestra familia, pero tenemos que seguir predicándole a ellos el Evangelio del Señor Jesucristo. Allí el pasaje narra que el carcelero creyó y por ende los bendijo también. ¡Qué interesante! Cuando él se vio bendecido, cuando él se vio también salvado, entonces él los bendijo. No solamente les lavó las heridas, llevó a Pablo y a Silas hasta su casa, de tal manera que les brindó con su familia comida. Y el pasaje cierra diciendo que todos se regocijaron por haber creído a Dios. Así que la bendición que tenían sobre sí Pablo y Silas fue compartida sobre el carcelero de Filipo y sobre toda su familia y otros allegados que estuvieron allí en esa recepción de amor y de compartir que le brindaron a Pablo y a Silas. Ese es el mensaje de lo que deseo que cada uno de los creyentes entendamos. No solamente hemos recibido las bendiciones de Abraham prometidas para todas las familias, porque la Biblia establece precisamente como promesa al patriarca Abraham de que de tu simiente, refiriéndose a Cristo, de todos los descendientes, en especial la semilla del descendiente mayor que es Jesús, la gran simiente Jesús, en la simiente le dijeron serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que es obvio que las bendiciones de Dios son para compartirlas, para darlas a otros, no para quedarnos con ellas. Por eso, gratuitamente recibiste, como dice el Evangelio de San Mateo, entonces de gracia o gratuitamente, dáselo también a otros. En este sentido estamos para bendecir a otros. Como pastor, la prueba que les narraba como testimonio inicial aumentó mi compasión por otras personas. Porque las aflicciones, y las crisis duelen, eso aumenta nuestra empatía, nuestra sensibilidad de compasión hacia otros. Y podemos ayudarles y bendecirles porque lo hemos vivido en carne propia. Por eso Jesucristo comprende cada una de nuestras aflicciones y de nuestros dolores, porque Él fue puesto a prueba. El varón de dolores fue puesto a prueba y Él sabe y se compadece de nosotros y puede orar, puede bendecirnos y puede interceder por nosotros para que el Espíritu Santo nos ayude. Algunos solo se gozan de que son bendecidos o de que tienen las promesas de Abraham y piensan de manera a veces poco compasiva y sensible de que solo ellos son bendecidos o que vamos a disfrutar las bendiciones de Dios, pero olvidan compartirlas, porque ese es el mensaje: bendecidos para ser instrumentos de bendición para otros, porque esas fueron las palabras de Dios, no solo en el libro de Génesis, aparecen repetidas en el libro de Hechos. Bendecidos para bendecir a otros. En palabras literales, otras versiones bíblicas más literales, dice: te bendeciré para que seas de bendición. Pero es lo mismo, ser instrumento de bendición para otros. Como pastor principal de la Iglesia Cristiana Filadelfia, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, entiendo que nuestra nación sufre. Como en la antigüedad sufrió la nación de Israel y también la Iglesia en tiempos del Imperio Romano. Este pasaje que estamos leyendo precisamente en Hechos 16 nos habla de lo que era el Imperio Romano haciendo daño, pero en este caso aún en regiones del Asia, en Filipos. Allí estaban ellos. Después del calabozo, quizás vendría la ejecución. Por eso debemos entender que en las aflicciones, por más que duelan, Dios nos da la oportunidad de procesarnos, aumentar nuestra fe, pero nos convierte
en personas más compasivas y sensibles, con mayor empatía, para poder bendecir a otros. Porque el Evangelio no es egoísta. La Iglesia Cristiana Filadelfia no solo predica el Evangelio con amor, pasión y fe, sino que tenemos grandes obras sociales, como Mi Amado Prójimo y otros ministerios, donde de alguna u otra manera damos una mano extendida para el que tiene hambre, para el que está enfermo, para el que está en soledad, para el que está en depresión. Es decir, extendemos un evangelio práctico, una caridad cristiana que sirve también para hablarles a otros del inmenso amor de Dios a través del único Salvador que es el Señor Jesucristo. Estamos en una Venezuela, decía, que también está sufriendo aflicciones, que tiene grandes quebrantos y crisis sociales y políticas que necesitan hacer entender a la Iglesia que estamos para predicar el Evangelio con mayor pasión y dedicación a toda persona, pero estamos también para ser sensibles en ayudarle en las múltiples necesidades. Cuando la Iglesia cristiana en general en toda Venezuela ora por la bendición, por la paz y por la libertad de Venezuela, no solo se refiere a libertad espiritual, sino también se refiere a toda forma de justicia, de toda forma de libertad, que llegue con amor a las personas. Cómo deseo yo una Venezuela libre, cómo lo anhelo, y no es necesariamente de carácter político, aunque se requiere, pero estamos hablando de una Venezuela donde el Evangelio tenga mucha más libertad y donde podamos hacer mayores obras sociales, porque mejora la economía de la gran mayoría de las familias venezolanas si lográramos tener, por supuesto, una mayor plenitud de libertad de parte de Dios. Que Dios se compadezca de Venezuela, que se levante cual poderoso gigante es Dios y pueda traernos esa libertad que anhelamos, social, política, religiosa, etcétera, económica. Deseamos grandes bendiciones para el pueblo venezolano. Y estamos en un momento histórico muy decisivo, y de allí la importancia de que oremos, de que estemos en oración, porque estamos cercanos a lo que pudiera ser algo muy poderoso, como un terremoto que abra las puertas que aprisionan a Venezuela y que pueda precisamente mandarnos enseguida a predicar el Evangelio a todas las familias de Venezuela. Eso es lo que anhelo y deseo, y es el mensaje que le tengo a cada uno de ustedes como cristianos, como hijos e hijas del Señor. Por cierto, cuando el Señor Jesucristo nos pide que demos de gracia o gratuitamente lo que por gracia y gratuitamente hemos recibido de Dios, esta cita se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Ya se los voy a leer, es Mateo capítulo 10, versículo 8, lo voy a leer también en la Nueva Versión Internacional, repito, Mateo capítulo 10, versículo 8, dice así el Señor Jesucristo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan algunas enfermedades en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. El pasaje, al leerlo de forma literal, parece ser demasiado retante o desafiante, pero no lo es absolutamente. Cuando dice que sanemos a los enfermos, los podemos sanar ayudándoles, podemos proveerles algunos medicamentos, vendar sus heridas, orar por ellos para que el Espíritu de Dios, a través de dones de sanidades y aún el don de milagro, los sane, como sucedió conmigo en el hospital. Pero cuando dice resuciten a los muertos, el pasaje allí es literal, tiene doble interpretación. Los apóstoles, en especial Pedro, recibieron autoridad de parte de Dios para que a través del poder del Espíritu Santo pudieran resucitar muertos, como lo hizo Pedro con aquella niña llamada Dorcas. Pero resuciten a los muertos también se refiere a lo que antes había comentado en la introducción. La gente, si está muerta en sus delitos y pecados, están perdidos porque no conocen a Dios. Si les predicamos el Evangelio, los estamos volviendo de muerte a vida. Tal como lo dijo el padre del hijo pródigo en la parábola: mi hijo muerto era y ha revivido.
Cuando predicamos el Evangelio, estamos devolviendo vida, no solo ánimo y aliento, vida, esperanza, pero sobre todo vida eterna, porque el que tenga a Cristo o recibe a Cristo como Señor y Salvador, tiene vida eterna. En ese sentido, eso es lo que significa todo de forma completa el pasaje. Por supuesto, echar fuera demonios es tomar la autoridad. Yo creo firmemente que en Venezuela se han levantado algunos principados y potestades demoníacas y necesitamos derribarlos como iglesia. Derribar esas potestades y esos principados en el poder del nombre de Jesús, que se rompan los cielos de bronce y que pueda precisamente una respuesta de Dios favorable a Venezuela traer libertad, restauración familiar, sanidad, pero sobre todo progreso que pueda bendecir a todas las familias venezolanas. En este sentido, amados hermanos y hermanas que me escuchan, hombres y mujeres, todos de Dios, y aquellos amigos y amigas que puedan estar escuchándome, aquellos venezolanos que puedan estar escuchándome en esta transmisión, debo decirles como pastor que oramos y deseamos la libertad integral de nuestro país, Venezuela, como también de otros países como Cuba, Nicaragua y todos aquellos países que están sometidos bajo tiranías y dictaduras realmente crueles. Necesitamos que el poder del Evangelio libertador en todo sentido pueda cubrir toda la faz de la tierra y que el Espíritu Santo, así como las aguas cubren la mar, el Espíritu Santo pueda moverse sobre todo el territorio venezolano, sobre toda la faz de la tierra y traer no solo salvación y vida eterna, sino también sanidad, restauración, reconciliación y la reintegración de todas las familias que fueron heridas, desmembradas, y que hoy queremos en el nombre de Cristo pedir precisamente la reconciliación y la restauración de las familias, porque somos bendecidos por Dios y hemos recibido no solo más que la bendición y las promesas de Abraham, hemos recibido la bendición y las promesas del Señor Jesucristo, y en Cristo somos verdaderamente libres, y si hemos sido bendecidos es para no ser indiferentes a las necesidades de otros, en especial de nuestra familia, como también las necesidades de muchos de nuestros hermanos, sino también para no ser indiferentes a las necesidades de tantas familias que sufren, en especial los que sufren en Venezuela. Bendecidos para poder bendecir a otros. Permítanme orar y bendecirles como pastor con esta enseñanza que he compartido con ustedes. Sigamos orando, porque creo realmente en el Señor y así espero que Dios en su grande misericordia pueda darnos la bendición, la liberación como la que el apóstol Pablo y Silas le impartieron al carcelero de Filipo y a toda su familia, en medio de un gran milagro. Que Venezuela sea sacudida por el poder de Dios y que todas las puertas de las cárceles y todas las cadenas que aprisionan a los venezolanos se caigan en el nombre de Jesús y podamos tener una Venezuela no solamente libre, sino bendecida. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, con la autoridad que me es dada y conferida como pastor, oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y bendigo a todo aquel que en este momento cree en Jesucristo, su familia cree en Jesucristo. Oro por ellos, oro porque los amigos también acepten a Cristo como el único Señor y Salvador, pero junto con todos mis hermanos, con todos mis amigos y con todos aquellos que aman a Venezuela, oramos por toda Venezuela, para que tú traigas precisamente la bendición que nuestra nación anhela y desea, porque lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesucristo, y en el Señor quiero darte gracias. Amén. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga, y seguimos en contacto. Un abrazo.